¿Sabías que este monje budista argumentaba tener 163 años? Hoy te mostraremos a las 10 personas más viejas del mundo. Aquí veremos cómo fue la vida de estos supercentenarios y cuáles fueron sus secretos para vivir a través de tantas épocas diferentes marcadas por enormes cambios culturales y tecnológicos. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Juan Phu Jai. Él fue un monje budista tailandés que se convirtió en una sensación en TikTok cuando varios videos virales sugirieron que tenía 163 años. Aunque luego fue confirmado que su edad real eran 109 años, esta revelación no disminuyó la fascinación de los usuarios. Su asombrosa longevidad inspiró miles de comentarios llenos de asombro y humor, con algunos afirmando que vivió a través de todas las guerras de la humanidad. Otros bromeaban diciendo que sus recuerdos estaban en blanco y negro, o que había estado presente en la época en que la historia se dividió entre antes y después de Cristo. Desde su nacimiento en 1912, fue testigo de eventos que definieron la historia moderna. Poco tiempo después de su nacimiento, vivió a través de la Primera Guerra Mundial. Durante su adultez experimentó la invasión japonesa de Tailandia en la Segunda Guerra Mundial y luego vivió la constante tensión del holocausto nuclear durante la Guerra Fría, por lo cual puede decir que su vida abarcó más de un siglo de transformaciones sociales, conflictos globales y cambios tecnológicos inimaginables. A pesar de la curiosidad y las bromas que despertó su figura, muchos usuarios prefirieron ver en él un auténtico sabio, que servía como fuente de conocimiento profundo sobre la vida y el budismo. A lo largo de su existencia, simbolizó la calma en medio del caos del mundo moderno, y finalmente falleció el 22 de marzo del 2022 a las 6:40 de la tarde, dejando atrás un legado espiritual que trasciende fronteras, y que continúa inspirando a generaciones incluso más allá de su tiempo en este mundo. John Tinneswood. Este hombre, nacido el 26 de agosto de 1902 en Liverpool, Inglaterra, fue mucho más que un simple testigo de la historia. A lo largo de su vida supercentenaria, navegó por los momentos más cruciales del siglo XX y XXI con una serenidad y vitalidad admirables. Desde su juventud, el impacto de 2 guerras mundiales, la Gran Depresión y el vertiginoso avance de la tecnología que abarca desde los primeros automóviles hasta la era del Internet. John trabajó como funcionario público y luego como administrador en la industria del transporte marítimo, un sector vital en una nación insular como Inglaterra. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sus labores administrativas ayudaron a mantener en funcionamiento las rutas comerciales que sostenían al país, en una época en que cada suministro significaba supervivencia. Lo más impresionante sobre su vida no fue su longevidad, sino la claridad mental y el entusiasmo que mantuvo hasta sus últimos días. A los 100 años, aún disfrutaba de la lectura, las caminatas y seguía con interés en la política y los deportes, con especial énfasis en su equipo favorito, el Liverpool Football Club. Al alcanzar los 112 años, el pasado 29 de agosto, se convirtió en una de las personas más longevas en la historia de Gran Bretaña y actualmente posee el récord al hombre vivo más viejo del mundo. Por esta razón siempre le preguntan cuál es el secreto para la longevidad y él simplemente responde que todo reside en llevar una vida tranquila, disfrutar de cada día y nunca dejarse gobernar por el estrés. Kei Tanaka. La ciudad de Fukuoka, en Japón, fue el lugar donde nació el 2 de enero de 1903, durante una época en la que su país vivió grandes cambios, como la transición de una sociedad agrícola hasta convertirse en una de las principales potencias industriales del planeta. Kei nació prematura en una era donde el acceso a los recursos médicos era limitado, pero su determinación la llevó a superar todas las adversidades. A los 19 años se casó con Hideo Tanaka y comenzó a trabajar en la tienda de fideos de la familia. La pareja tuvo 4 hijos y adoptó a una sobrina, para consolidar una gran familia. Cuando Hideo fue enviado al frente durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937, asumió el liderazgo del negocio familiar. Su capacidad para adaptarse en tiempos difíciles fue ejemplar y tras la guerra continuó trabajando en la tienda hasta los 63 años. Además, en esta etapa de su vida, se convirtió al cristianismo influenciada por los misioneros que llegaron junto al ejército estadounidense. Si bien dejó de trabajar diariamente, demostró tener una energía inagotable al mantenerse involucrada en la gestión del negocio familiar hasta los 103 años. También es curioso que siempre mantuvo una dieta equilibrada, pero no escondía su amor por las gaseosas y el chocolate, siendo estos 2 pequeños placeres que disfrutaba con alegría. Cuando le preguntan sobre su longevidad, acreditaba la disciplina como el secreto de su larga vida. Cada día comenzaba a las 6 de la mañana, dedicando tiempo a estudiar matemáticas y practicar caligrafía, e igualmente disfrutaba de juegos de mesa y pasear por los alrededores del hogar de ancianos donde vivía. Kei Tanaka falleció el 19 de abril del 2022 a los 119 años y 107 días.
dejando atrás así un legado de perseverancia, adaptación y alegría por las pequeñas cosas de la vida. Lucille Randon, la monja mejor conocida como la hermana André, no solo ostentó el récord a la persona más longeva del mundo con 118 años, sino que su historia es un testimonio de resistencia y servicio. Lucille nació el 11 de febrero de 1904 en Als, al sur de Francia, como parte de unas gemelas. Sin embargo, su hermana Lady murió a los 18 meses y ella también estuvo al borde de la muerte, pero se recuperó contra todo pronóstico. Si bien creció en una familia protestante, a los 27 años se convirtió al catolicismo y a los 40 decidió consagrar su vida a Dios al unirse a las hermanas de San Vicente de Paul, tomando el nombre de la hermana André, en honor a su hermano mayor. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuidó niños en medio de la adversidad y trabajó como institutriz para la familia Peugeot, una de las familias más influyentes de Francia, por su rol en el fabricante de autos Peugeot. Después de la guerra, dedicó 28 años de su vida a cuidar huérfanos y ancianos en un hospital en Vichy, y pasó otras 3 décadas más trabajando en una residencia de ancianos. Al preguntarle sobre su secreto de su longevidad, la hermana André explicó que quizás Dios le concedió los años que la gemela nunca vivió. Su fortaleza quedó demostrada una vez más el 16 de enero del 2022, cuando dio positivo para COVID-19 y superó la enfermedad sin complicaciones mayores, más allá de un leve cansancio. Un mes después, celebró su cumpleaños rodeada de incontables admiradores y partió del mundo terrenal el 17 de enero del 2023 a los 118 años con 340 días. Grace Jones. Cuando nació el 7 de diciembre de 1899, la reina Victoria todavía estaba en el trono. Los carruajes con caballos recorrían las calles, y Gran Bretaña aún era el imperio más grande de la historia. A lo largo de su extraordinaria vida, que se extendió por 113 años, logró el récord a la persona más longeva de su país, y fue la última británica nacida en el siglo XIX, por lo que su existencia atravesó épocas de enorme transformación al ser testigo de ambas guerras mundiales, la revolución tecnológica y cambios culturales inimaginables. A los 17 años experimentó la devastación de la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, se comprometió con Albert Rees, pero su prometido cayó en combate, truncando su futuro juntos. Tras esta pérdida, rechazó varias propuestas de matrimonio y dedicó su vida a cuidar a su madre y hermanos enfermos. Gran parte de su vida la pasó en Bermondsey, al sureste de Londres, trabajando como costurera y en una fábrica de galletas. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió al esfuerzo bélico trabajando junto al gobierno británico y tras varias décadas de trabajo se jubiló a principios de los años 60, sin saber que todavía quedaba mucho por vivir. Pese a tener una vida que se extendió por más de un siglo, Grace siempre conservó su independencia y permaneció sola en un apartamento hasta el final de sus días. Al ser una persona firme en sus costumbres, atribuía su longevidad a evitar los alimentos congelados y optar por la buena cocina inglesa, hasta que partió del mundo el 7 de junio del 2019 a los 112 años con 264 días. Bob Wheaton. Desde su nacimiento el 29 de marzo de 1908 en Kingston upon Hull, al norte de Inglaterra, su vida abarcó más de un siglo de momentos históricos y experiencias extraordinarias. Entre sus primeros recuerdos se encontró el miedo sembrado por los bombarderos Zeppelin alemanes durante la Primera Guerra Mundial y haber contraído paperas a los 5 años. Pese a las dificultades económicas de la época, su padre pagaba 3 libras adicionales por trimestre para que Bob pudiera permanecer en la escuela hasta los 16 años, cuando se graduó con una especialización en construcción naval. En busca de nuevas oportunidades, se trasladó a Taiwán en 1933 para enseñar inglés, y en 1937 contrajo matrimonio con una británica residente en Hong Kong. No obstante, su regreso a Inglaterra se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, con lo que obligó a la joven familia a desviarse temporalmente a Canadá, hasta que en 1946 Bob, su esposa y sus 3 hijos lograron volver a su tierra natal. El resto de su carrera profesional lo dedicó a la enseñanza de ingeniería naval en la Universidad de la City de Londres, donde influyó a incontables generaciones de estudiantes. Después de jubilarse en 1973, se mudó a Hampshire y vivió de forma independiente hasta los 111 años, pero no sin antes dedicar sus últimos años a causas caritativas. Bob falleció el 28 de mayo del 2020, rodeado de sus 10 nietos y 25 bisnietos a la impresionante edad de 112 años y 60 días, dejando atrás un legado de aprendizaje y resistencia ante la adversidad. Gladys Hopper. El 18 de enero de 1903 llegó al mundo en la ciudad de Londres, que apenas comenzaba a transformarse por los avances tecnológicos traídos por la revolución industrial. De niña, vivió momentos extraordinarios como conocer al famoso inventor Thomas Edison, y durante la Primera Guerra Mundial
Presenció los primeros combates aéreos cuando los aviones británicos defendían los cielos de Londres de los temibles ataques de los Zeppelin alemanes. El destino la llevó a casarse con Leslie Hooper, un piloto del Royal Flying Corps que luchó en el conflicto, y juntos tuvieron un hijo llamado Derek, quien heredó la pasión por los cielos de su padre y también se convirtió en piloto. Además de su vida familiar, tuvo una carrera brillante como pianista, tocando para algunas de las bandas más importantes de la época. En 1977 enfrentó la pérdida de su pareja debido a la enfermedad de Parkinson. 2 años más tarde, decidió mudarse a la isla Wright para estar cerca de su familia y, a pesar de los desafíos y complicaciones traídos por la edad, vivió de forma independiente hasta los 101 años, cuando se trasladó a vivir con su hijo Derek. Gladys falleció rodeada de sus seres queridos el 9 de julio del 2016 a los 113 años y 173 días, tras ser testigo de algunos de los eventos más grandes que marcaron la humanidad en 2 siglos diferentes. Tekla Janowicz. Krupsko es el pequeño pueblo donde nació el 10 de junio de 1906, que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro y que hoy forma parte de Ucrania. La infancia de Tekla estuvo marcada por el dolor, pues perdió a su madre durante la Primera Guerra Mundial. Luego de este lamentable suceso, regresó a Polonia, de donde era originaria su familia. El 28 de febrero de 1927 se casó con Jan Janowicz y tuvieron 2 hijas en 1928 y 1929. No mucho tiempo después, la familia se mudó a Borisław, donde trabajó en una mina de arcilla, demostrando su determinación y fortaleza en tiempos difíciles. Su matrimonio, que se extendió por 53 años, llegó a su fin cuando su esposo murió en 1980 a los 96 años. Esta pérdida la hizo pensar que no le quedaba mucho tiempo, pero no tenía ni idea de que el destino tenía planeado convertirla en una supercentenaria. Sin importarle su edad avanzada, vivió sola hasta cumplir 103 años y fue entonces cuando su nieto Adam se mudó con ella para ayudarla en sus actividades diarias. En 2019 celebró su cumpleaños número 113 y recibió la visita del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki para reconocer su extraordinaria vida y legado. Tekla no solo se convirtió en la persona más longeva de la historia de Polonia, sino que a su muerte el 19 de agosto del 2022, a los 116 años con 70 días, figuraba entre las personas más viejas de todos los tiempos. Susanna Musha Jones. Nacer en Alabama en 1899 significó que creció en un ambiente donde las cicatrices de la guerra civil todavía eran palpables. Desde pequeña, escuchaba las historias de sus abuelos, quienes vivieron en carne propia la brutal realidad de la esclavitud y la discriminación de la que fueron objeto durante todas sus vidas. De joven, Susanna siguió la tradición familiar trabajando en la tierra, pero la dureza de la vida rural no era lo que quería para sí misma. Con una increíble determinación, se graduó de la escuela secundaria y soñaba con asistir a la Universidad de Tuskegee, pero la falta de recursos económicos la obligó a abandonar ese sueño. Decidida a cambiar su destino, en 1923 se mudó a Nueva York, donde trabajó como niñera para varias familias adineradas. En la Gran Manzana, no solo construyó una nueva vida para sí misma, sino que ayudó a sus familiares a escapar del sur segregado y a establecerse en la ciudad, convirtiéndose así en un pilar de la comunidad. A lo largo de su vida, Susanna disfrutó de buena salud y apenas necesitó medicamentos para la presión arterial y multivitamínicos. Lo más destacable es que su amor por el tocino era infalible y no dejó de incluirlo en sus desayunos diarios. Pese a estar casada por un tiempo, nunca tuvo hijos, pero fue tía de más de 100 sobrinos que la acompañaron hasta el 12 de mayo del 2016, cuando cerró los ojos por última vez después de una vida que se extendió por 116 años y 311 días. Richard Overton. Hasta el día de su muerte, el 27 de diciembre del 2018, fue el veterano de la Segunda Guerra Mundial más longevo tras alcanzar la impresionante edad de 112 años y 230 días. Richard nació en 1906 durante una época en la que el mundo era marcadamente diferente, cuando el auto, los aviones y el teléfono apenas comenzaban a cambiar la vida cotidiana y el camino a la modernidad todavía estaba por trazarse. En 1940 se enlistó en el ejército. Al año siguiente, con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sirvió en batallas decisivas en Hawái, las Islas Marshall, Guam y Palaos, donde sobrevivió milagrosamente frente a los ataques japoneses. Al regresar a su hogar en Texas, obtuvo un empleo como mensajero del Departamento del Tesoro y construyó una casa en Austin, donde vivió por el resto de su vida. Como descendiente de esclavos, Richard enfrentó una vida marcada por la discriminación. Sin embargo, su optimismo siempre lo distinguió y, en lugar de enfocarse en las dificultades, prefería destacar los buenos momentos. También bromeaba afirmando que el secreto de su longevidad estaba en acompañar el café con whisky y en su rutina diaria de fumar 12 cigarrillos
estampa sweet. Tampoco le faltaba el helado de nuez y mantequilla en su cena, y al cumplir 112 años, declaró con humor que no sentía ni un dolor en su cuerpo. Richard Overton vivió su vida sin restricciones, disfrutando cada pequeño placer hasta el final, por lo que su historia es una poderosa lección de superación y nos recuerda que incluso en medio de las dificultades, el optimismo y la alegría pueden ser las claves para una vida plena. Ahora cuéntame, ¿te gustaría vivir más de 100 años? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.